En el vídeo de hoy vamos a hablar de los fundamentos filosóficos de rewilding. Para muchos ecólogos, para muchos conservacionistas, rewilding es una práctica y es una disciplina distinta de la restauración ecológica histórica. Y para muchas personas es simplemente una mera filosofía, una mera forma de concebir las cosas. Mi tesis doctoral está centrada en los fundamentos filosóficos de rewilding. Y después de varios años de investigación y muchísimos más años interesado en la cuestión de rewilding y haciendo divulgación al respecto, después de haber leído los principales manuales y de haber conversado con veteranos en el mundo de la conservación, puedo decir que rewilding y la restauración ecológica tradicional son exactamente la misma cosa y están basadas en el mismo cuerpo teórico, en el cuerpo teórico de la ecología, simplemente que difieren en sus concepciones metafísicas fundamentales sobre el entorno, sobre los objetos que nos rodean. Y por lo tanto, al dotar de una ontología distinta a los objetos de nuestro alrededor, es decir, al concebir de una manera esencialmente diferente los elementos de nuestro entorno, opera con ellos de manera distinta. En este vídeo voy a hablar del primer paper académico que he publicado para mi tesis doctoral y voy a explorar la introducción y el primer apartado de este artículo. Bien, este artículo académico, que sería también el primer capítulo de mi tesis, se llama El abandono de la idea de la naturaleza intocada, rewilding como la consecuencia de la metafísica del antropoceno en la restauración ecológica. La publicación es en inglés. Voy a compartir este artículo, el enlace para su lectura y descarga aquí, en la descripción de este vídeo. Ha sido publicado en una revista extranjera y en mi caso, como estoy haciendo la tesis doctoral en Portugal, yo el portugués me defiendo con él, pero todavía no soy hablante con un nivel de competencia como para redactar una tesis. He tenido que hacer esta publicación en inglés, pero para los que no sepáis inglés, creo que a través de esta serie de vídeos que voy a hacer sobre los fundamentos filosóficos de rewilding, vais a comprender lo más esencial de mi investigación. Considero que mi investigación está haciendo un aporte valioso a esta cuestión y creo que las ideas que introduzco son novedosas. Creo que estoy haciendo una tesis original con ideas propias después de muchos años de dedicación en esta cuestión. Bien, la revista es The Anthropocene Review, la revista del Antropoceno, una publicación que tiene unos 5 o 6 años de antigüedad y sin embargo que tiene un factor de impacto de 3,2, lo cual para ciencias sociales está relativamente bien. Y que de momento ya me ha llegado alguna notificación de algún profesor de alguna universidad extranjera que ha compartido el paper en la primera semana desde su publicación y por lo tanto, bien, estoy satisfecho en ese sentido, ¿no? Como decía, el artículo se llama El abandono de la idea de naturaleza intocada, rewilding como consecuencia de la metafísica del antropoceno en la restauración ecológica, y está centrado en la idea fundamental de que restauración ecológica y rewilding son la misma cosa en términos metodológicos y prácticos, pero que difieren en esa concepción ontológica del entorno. Una de las principales tesis de mi trabajo es que hemos abandonado la idea de recuperar la naturaleza tal cual la encontramos, es decir, esa idea de la naturaleza previa al ser humano, previa a la cultura, previa a haber sido tocada, corrompida por nuestra cultura, una idea que se ha revelado imposible, como vamos a tratar ahora, y por lo tanto, dada esa imposibilidad de recuperar esa naturaleza previa a nuestra injerencia, hemos comenzado a reivindicar una idea de la naturaleza como aquello que nos es ajeno, como aquello que es capaz de autogestionarse, como aquello que es silvestre o salvaje, ¿no? Y aquello que es silvestre o salvaje no es necesariamente natural en el sentido de la naturaleza, como aquello que nunca ha sido interferido por la cultura. El ejemplo que voy a usar como paradigmático de esta idea es un caballo feral, un caballo asilvestrado. Si bien el caballo ha sufrido selección artificial humana en un pasado, y por lo tanto no es un objeto previo a esa corrupción de la cultura, previo a esa injerencia, a esa intervención humana, el caballo tiene la capacidad de vivir libre. Por lo tanto, un caballo salvaje, un caballo feral, es un objeto híbrido en términos metafísicos, porque no pertenece por entero ni al ámbito de la cultura ni al ámbito de la naturaleza, pero no por ello deja de ser salvaje, pero no por ello deja de ser independiente, no por ello ha perdido la capacidad de participar espontáneamente en los ciclos naturales. Bien, desde la concepción de la restauración tradicional, el caballo, como un objeto
híbrido, como un objeto, por lo tanto, corrompido, como un objeto que ya no pertenece a la idea de naturaleza, debía de ser retirado. Mientras que desde el punto de vista de eso que hemos decidido llamar rewilding, lo relevante de un caballo salvaje no es que sea puro o impuro en términos metafísicos, sino si es funcional o no para el ecosistema, si tiene un impacto positivo sobre la funcionalidad del ecosistema. Pero para lograr explicar esto tenemos que ir a los fundamentos históricos, los fundamentos filosóficos de todas estas categorías que damos por autoevidentes cuando juzgamos el entorno. Por ejemplo, la propia idea de naturaleza a día de hoy en las ciencias es equivalente al conjunto de todo lo que existe. Es decir, hoy día se entiende por naturaleza incluso la cultura humana. Todo formaría parte de la naturaleza desde una perspectiva estrictamente científica. Bien, el problema de esta concepción, y aquí es cuando llega a los temas de metafísica, los temas de ontología, es que desde el punto de vista de la restauración ecológica, esa definición de naturaleza no es válida, porque no da referencias, no da parámetros para definir qué hay que restaurar y por qué hay que restaurar. Para ser más claros, si todo es naturaleza, incluida la cultura humana, entonces no existe ningún deber, no existe una deontología por parte de los seres humanos para restaurar algo distinto de sus artificios, distinto de su impacto. Es decir, si el impacto que el ser humano tiene sobre el entorno es natural, si todo absolutamente es natural, entonces no tenemos parámetros, porque las acciones y los artificios humanos son también producto de la naturaleza. Sin embargo, en la práctica no sucede así. Cuando hacemos restauración ecológica, tenemos en cuenta siempre cómo era el ecosistema en el pasado, cómo era el espacio antes de que los seres humanos interviniesen en él. Es decir, que a pesar de que en el mundo de la ciencia se haya asumido el compromiso ontológico de considerar que todo es naturaleza, incluso la cultura humana, cuando se trata de la aplicación de determinadas ciencias, en este caso estamos hablando de la ecología y en concreto de la restauración ecológica, seguimos usando esos parámetros metafísicos a través de los cuales juzgamos el mundo. Un área del conocimiento, la metafísica, que los mismos científicos que rechazan su validez o existencia utilizan sin ser conscientes a través de sus categorizaciones del entorno. Por lo tanto, y como decía, aunque en el mundo de la ciencia se diga que todo es naturaleza, a la hora de hacer restauración se establecen puntos de referencia en el pasado que consideramos que son superiores en términos de conservación. Por ejemplo, la UICN, la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, ha establecido que el año 1500 es el punto base para la recuperación de los ecosistemas. Es decir, que la restauración ecológica tiene que ir tan lejos en el tiempo como hasta el 1500. A partir de estos informes es como tratamos luego legislaciones que están orientadas a la recuperación de la naturaleza. Por ejemplo, aquí en España, hace unos años, cuando se fundó el Ministerio de Transición Ecológica, se hizo un listado de especies extintas a recuperar o reintroducir. Y ese listado, que creo que eran unas 32 especies, está basado en ese periodo de tiempo. Por eso hay animales como el lince boreal que están incluidos y otras especies como pueda ser el bisonte que no están incluidas. Y se me podrá objetar que el bisonte actual no es idéntico al bisonte que hubo aquí en la península ibérica hace unos miles de años, pero bueno, tampoco sabemos exactamente hasta qué punto el lince boreal de la península ibérica era tan similar a los del resto de Europa. Lo digo porque, por ejemplo, el lobo ibérico es una subespecie, o es una raza, más bien dicho, de lobo gris, y para mucha gente debe de ser conservada y se debe de prevenir su hibridación. Es decir, las categorías que los científicos usan en muchas ocasiones también prescriben a la naturaleza su deber ser, lo que debe de ser la naturaleza, y en ocasiones los seres humanos actuamos para forzar a la naturaleza a que encaje en esas categorías. Y digo esto porque estos últimos años ha habido gente que ha estado en contra de que el lobo italiano, el lobo itálico, llegase a la península ibérica, porque eso supondría una hibridación entre el lobo itálico y el lobo ibérico y por lo tanto una progresiva desaparición de las dos subespecies. Pero es que el valor de esos lobos no es la riqueza de nuestras clasificaciones taxonómicas, ¿no? Es decir, el valor de esos animales es qué es lo que aportan al ecosistema en términos de funcionalidad, qué rol ecológico cumplen, y no tanto nuestra concepción de la biodiversidad en términos de como si fuera un inventariado de especies, ¿no? Eso no es algo que la naturaleza comprenda, eso es una concepción puramente humana. Por eso digo que los científicos que creen estar exentos de toda metafísica, que creen que están accediendo a la naturaleza tal cual es, sin embargo,
están encerrados en categorías humanas y solo a través de ellas es como comprenden el mundo. Por lo tanto, esa idea de que la naturaleza es todo cuanto existe no da parámetros, no da referencias, no sirve para hacer restauración ecológica. Como dijo el filósofo francés Bruno Latour, nunca tenemos un acceso directo a la naturaleza en general. La naturaleza en general es una abstracción. Nuestro contacto con la naturaleza siempre está culturalmente mediado. Y como ejemplo paradigmático de esto, en este artículo yo doy el caso del caballo Przewalski o Taki. El caballo Przewalski hasta el año 2019 era pensado como el único caballo nunca domesticado por el ser humano, el único caballo plenamente salvaje. Sin embargo, en el año 2018, Science publicó un estudio en el que se decía que realmente el Taki, el caballo Przewalski, no era un caballo plenamente natural o salvaje, sino que era un caballo feral que se había escapado de una población humana hace 4.000 años, de la etnia Botai. Este estudio estaba basado en un rasgo morfológico concreto, no me acuerdo, creo que era la forma de la pelvis o algo, una característica morfológica que vinculaba más al Przewalski con los caballos domésticos que con los antecesores salvajes. Lo interesante de esto, en términos de filosofía, que es lo que yo trato en mi tesis, es que en el año 2018 parece que el Przewalski, el Taki, perdió valor. Al descubrir que el caballo ya no era puramente salvaje, sino que había sufrido una interferencia cultural en un pasado, de repente parecía que el caballo súbitamente tenía menos valor en términos de conservación. Pero realmente no había cambiado nada. El caballo seguía en los ecosistemas de la estepa euroasiática haciendo la misma función. No había nada en términos materiales reales que hubiese cambiado tras el supuesto conocimiento de que el caballo Taki no era realmente natural o salvaje. Y lo absolutamente loco del tema, lo interesante, lo que nos hace ver lo importante que es la metafísica y la filosofía a la hora de comprender las ciencias, es que 3 años más tarde, en el año 2021, la revista Nature publicó otro artículo en el que desmentía las evidencias que aportaba Science en el artículo del 2018, afirmando, por lo tanto, que el Taki sí es un animal salvaje, que nunca ha sufrido domesticación humana. Lo interesante es que súbitamente el Taki volvía a recuperar ese halo de sacralidad por ser un animal puro, por así decirlo, por no haber sufrido nunca la selección artificial humana. El Taki había recuperado su pureza metafísica. Y la cuestión es, ¿tiene el mismo derecho el Taki, el caballo Przewalski, a ser protegido, a ser incluido en los planes de restauración, si es puramente natural, que si ha sufrido una intervención artificial humana en un pasado? Es decir, si hubiese sufrido selección artificial humana en un pasado, ¿perdería valor el hecho constatable de que es beneficioso para los ecosistemas donde vive? ¿Qué tenemos que primar? ¿La pureza del Taki o su impacto positivo real, cuantificable en los ecosistemas? Bien, la tesis fundamental de mi artículo es que la restauración ecológica tradicional estaba todavía encerrada en la cuestión de la pureza metafísica, en la cuestión de la división entre naturaleza y cultura, pensando que lo prioritario era recuperar la naturaleza a toda costa, la naturaleza como aquello intocado. Por otro lado, Rewilding se ha olvidado de esa pureza metafísica y considera que lo importante es que los ecosistemas sean autónomos, que sean capaces de autogestionarse, aunque incluyan elementos híbridos como pueda ser un caballo feral. Porque si bien con el Taki ahora hemos recuperado la idea de que es metafísicamente puro, por así decirlo, que nunca ha sido intervenido por el ser humano, la mayor parte de los proyectos Rewilding no se basan en la reintroducción del Taki, se basan en la reintroducción de razas domésticas locales, y ya no solo de caballos, sino de toros, de asnos y de otros muchos animales. Además, Rewilding incluye otra serie de técnicas que implican la hibridación entre la naturaleza y la cultura. Y hay miles de ejemplos: la creación de nuevos ecosistemas, la asistencia en la migración de determinadas especies, por múltiples razones que explicaremos más adelante, el uso de elementos artificiales, véase balsas de agua en zonas áridas, arrecifes artificiales, arquitectura para la biodiversidad, como los corredores ecológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay 1000 ejemplos en los cuales la restauración ecológica actual, el rewilding, usa elementos artificiales o elementos híbridos
para favorecer, para impulsar la biodiversidad. Y una de las tesis también de mi investigación es que realmente rewilding es una evolución natural de la conservación, ¿no? Es decir, en la medida en que dotamos de un diferente estatus ontológico a los objetos de nuestro entorno, la restauración ecológica por consecuencia se ve alterada. Y yo pienso que siendo el corpus de la ecología la base tanto de la restauración ecológica como rewilding, lo que ha cambiado es que nuestra cultura empieza a juzgar las cosas de manera distinta, ¿no? Por lo tanto, aunque aún estemos en un periodo de transición en el cual todavía hay ecólogos que hacen restauración ecológica tradicional y rewilders, yo creo que en el fondo el rewilding es una evolución natural de la restauración ecológica. ¿Y cómo se ha producido esa evolución natural? ¿Cómo hemos llegado a estas conclusiones? La idea que yo voy a defender en esta publicación es que se debe al proceso de convergencia entre la historia natural y la historia humana. Es decir, el ser humano se ha convertido en el principal agente erosivo de la Tierra. En base a esa idea, los geólogos están discutiendo en las últimas 2 décadas la idea del antropoceno. La idea de si debemos de incluir un periodo, una época, para clasificar los estratos de la historia geológica, ¿no? Esta polémica podría dar para 20 vídeos distintos, porque hay muchos geólogos que piensan que no tiene sentido y hay muchos geólogos que están profundamente convencidos de ello. Pero el debate es complejísimo porque incluso el Holoceno es una época que no cuenta con consenso. Hay muchos geólogos que consideran que el Holoceno se ha creado por una visión antropocéntrica, es decir, porque poseemos muchísima más información sobre este periodo que coincide además con eventos fundamentales en la historia humana, etc. De hecho, algunos de los defensores de la idea del antropoceno consideran que el Holoceno es realmente el inicio del antropoceno, es decir, que habría que sustituir el nombre de una categoría por la otra, básicamente. Mientras que otros consideran que el inicio del antropoceno sería en los años 50 del siglo pasado, por los restos reconocibles en los estratos de una serie de experimentos nucleares que se hicieron en los Estados Unidos por esa época. Es decir, hay una capa reconocible en la cual se observa un cambio en la carga isotópica y se debe a estas pruebas nucleares. Y ese punto de referencia sería el que algunos defienden que sería el comienzo del antropoceno. De cualquiera de las formas, hay un consenso, eso sí, de que el ser humano hoy es el principal agente erosivo de la Tierra. De hecho, la capacidad transformadora del ser humano es tal hoy día sobre la Tierra que su erosión es superior a la suma conjunta de el aire, el viento y el agua. Es decir, la suma conjunta de las fuerzas erosivas principales es inferior a nuestra actividad. Y el tema, por lo que compete a la filosofía, es que eso ha producido una hibridación total entre la actividad humana y la cultura humana y el sistema Tierra. Es decir, hoy la biosfera es un producto también cultural, es un producto sociobiológico. ¿Y en qué podemos ver esto con claridad? Bueno, pues por ejemplo, en los años 90 se tuvo que hacer una legislación internacional para prohibir los aerosoles porque el ser humano estaba causando un agujero, estaba incrementando el agujero de la capa de ozono debido a nuestras prácticas culturales. ¿Y en qué medida el agujero de la capa de ozono era un producto de la cultura? Dado que su creación, tanto como su desaparición, se debió a la actividad humana. Pero también sería un disparate decir que es un producto de la cultura, puesto que, en definitiva, la desaparición del ozono se producía por reacciones químicas. Por lo tanto, el agujero de la capa de ozono, ¿a qué pertenece? ¿A la historia humana o a la historia natural? Pertenece a ambas. La historia natural y la historia humana han convergido por entero a escala planetaria. El cambio climático sería también otro ejemplo paradigmático de esto. Pero es que incluso podríamos decir, por lo que respecta a los defensores del antropoceno en un sentido más amplio, que la extinción de la megafauna durante el Pleistoceno ya cambió la propia composición atmosférica. Cuando tú extirpas casi toda la megafauna de la Tierra, en la mayor parte de su extensión, alteras todo. Al extirpar la megafauna de prácticamente toda Eurasia, de Australia y de toda América, estás cambiando también la vegetación, estás cambiando también la humedad y por lo tanto la evapotranspiración, con ello los ciclos del agua, pero también has alterado los ciclos de carbono y estás alterando la composición química de la atmósfera, porque en gran parte has acabado con el secuestro de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el proceso de convergencia entre la historia humana y la historia natural empezó hace muchísimo tiempo. Sin embargo, es hoy cuando es más evidente que nunca. Hasta hace poco tiempo todavía pensábamos que podía hablarse de una distinción entre la naturaleza y la cultura en términos prácticos, que en la Tierra existían ecosistemas puramente naturales. Como he dicho, la UICN establece que el año 1500 es el año base para los proyectos de restauración ecológica. Y la verdad es que en Occidente ha existido una obsesión
por buscar la naturaleza pura. Esa obsesión por buscar la naturaleza pura contrasta con el desarrollo prominente de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Cuanto más artificiosa y civilizada se ha vuelto nuestra cultura, mucho más nos hemos obsesionado con la búsqueda de la naturaleza. A partir de la filosofía moderna, en la que se fundamenta la ciencia actual en gran parte, aunque ya estamos cambiando de algunas nociones, y eso notaría para muchos otros vídeos, se profundiza en la división metafísica entre naturaleza y cultura. Esa división entre naturaleza y cultura que establecen los fundadores del pensamiento científico moderno, y es el caso de Descartes, evidentemente el más señalado, está basado en la idea de que en la naturaleza es donde residen los hechos puros, frente a la cultura en la que entrarían las opiniones y los deseos humanos, que no pertenecerían al ámbito de los hechos puros, por así decirlo. Hay una famosa frase de Voltaire en la que se ve con claridad esto que quiero transmitir. Voltaire dice: los humanos discuten, la naturaleza actúa. La obsesión con la pureza de los hechos, el deseo de encontrar los hechos tal cual son, al margen de interpretaciones humanas culturales, es la empresa de la ciencia moderna. Para alcanzar esos hechos puros de una naturaleza al margen de la cultura, el método de la ciencia se desarrolla inicialmente en torno al laboratorio. En el laboratorio se crean unas condiciones aisladas a las cuales se someten los objetos y se observa su interacción. El laboratorio consigue establecer relaciones necesarias observables en tales condiciones. Y ese método es el que se quiso seguir en el resto de disciplinas científicas fuera del laboratorio. La búsqueda de la causalidad y la linealidad en los hechos era, por ejemplo, una de esas cargas, uno de esos prejuicios que funcionaban bien a la hora de hacer experimentos físico-químicos, pero que en las últimas décadas o en el último siglo y pico, a partir del desarrollo de la física cuántica, a partir del desarrollo de las ciencias biológicas, etc., se han puesto en cuestión. Sin embargo, todos esos prejuicios ya estaban muy arraigados y casi todas las disciplinas científicas, cuando han nacido y han buscado su legitimidad como disciplinas autónomas, independientes, han seguido ese mismo método. Y eso ha sucedido tanto en la biología como en la psicología. Es decir, queremos reducir todo a los hechos cuantificables, a los hechos que pueden ser parametrizados en términos cuantificables. Y no es la cuestión de este artículo ni de este vídeo ponernos a tratar cuestiones epistemológicas o metodológicas sobre la ciencia. Pero sí que voy a decir brevemente que la ciencia, sobre todo a partir del siglo XX, se ha dado cuenta de que los sistemas orgánicos no pueden ser analizados por la suma de sus partes, porque el todo es superior a la suma de sus partes, porque no es fácil establecer una linealidad y una causalidad de los sistemas biológicos, porque no todos los sucesos que suceden a escala de los organismos son predecibles o son cuantificables en términos lineales. Y ello se suma también al descubrimiento de la indeterminación en el ámbito cuántico. Por lo tanto, simplemente diré, muy brevemente, porque no me quiero meter en estas disquisiciones, que esa obsesión por la pureza de los hechos y esa obsesión por cuantificar, parametrizar y racionalizar nuestro entorno, en cierto grado ha sido desmentida por la ciencia actual, por la ciencia contemporánea. Pero lo que compete a la restauración ambiental, lo importante es que esa obsesión por buscar los hechos de la ciencia moderna nos llevó a una concepción del entorno que era mecanicista y causalista, y para ello se desposeyó de actividad a la naturaleza, es decir, se empezó a considerar la naturaleza como algo en lo cual las interacciones se producían de manera totalmente lineal y cuantificable, causa-efecto, en definitiva limitado a las leyes de la mecánica clásica, de la física newtoniana, y por lo tanto como algo totalmente pasivo. Es decir, los cuerpos se mueven porque reciben una fuerza externa. Y esa lógica se aplicó a todo, incluso a los animales. Descartes, que es uno de los padres fundadores de la filosofía moderna, considera que incluso los animales son máquinas, ¿no? Que su funcionamiento es puramente mecánico y basado meramente en los instintos, que están determinados a comportarse de la forma en la que lo hacen y por lo tanto que están libres de contingencia, están libres por lo tanto de capacidad de alterar su propio curso vital o el propio curso de su especie. Hoy hemos descubierto que eso no es así. La contingencia existe en los ecosistemas, de la misma forma que existe a una escala cuántica. La contingencia forma parte de la realidad. La realidad, la naturaleza, está viva y es dinámica. Pero durante muchos siglos, desde la modernidad hasta recientemente, habíamos intentado forzar a la naturaleza a encajar con nuestro método científico. Habíamos forzado a que la naturaleza se adecuase a los límites que tenía nuestro método científico. Y es normal, porque el método científico moderno había dado grandes frutos y había mejorado sustancialmente nuestra comprensión del entorno y había mejorado también nuestra vida. Nos había permitido el desarrollo de una tecnología mucho más sofisticada que la anterior. Pero esa propia sofisticación del método científico nos ha llevado a un nuevo escenario, que es el que vivimos hoy,
hoy, en la cual nos damos cuenta de que la indeterminación existe en lo que respecta a lo físico y que en lo que respecta a lo biológico y orgánico no se puede llegar a una comprensión plena a través de las lógicas del mecanicismo, de las lógicas causa-efecto, de lógicas lineales. Por lo tanto, no es que estemos desechando la ciencia, es que la ciencia está transformándose. Y ahora que hemos comprendido que en los sistemas orgánicos existe la contingencia, que no podemos extrapolar la lógica del laboratorio en la cual hemos sometido elementos a condiciones concretas y por lo tanto podemos observar una causalidad cuantificable en esos hechos, a fuera del laboratorio, cuando nos hemos dado cuenta que no podemos extrapolar las lógicas del laboratorio a el entorno, al medio ambiente, cuando nos hemos dado cuenta de la complejidad que reside en los sistemas orgánicos y de que nuestras estimaciones a veces no pueden cuantificar eso que se conoce como orden espontáneo, hemos vuelto a dotar a la naturaleza, diríamos, de vida. Nos hemos dado cuenta, por lo tanto, que esa división entre naturaleza y cultura, en la cual la naturaleza era pasiva y funcionaba con lógicas causales y la cultura era activa y dinámica, no tiene sentido. Es decir, que hoy consideramos que existe una interacción entre aquello que hemos denominado naturaleza y aquello que hemos denominado cultura. Por lo tanto, de alguna manera hemos recuperado esa concepción híbrida entre naturaleza y cultura que existía antes de la modernidad. Esa distinción radical entre naturaleza y cultura ha desaparecido. Y el antropoceno en gran medida representa eso, el darnos cuenta de que vivimos en un sistema Tierra que está profundamente influido por la cultura, que es un sistema sociobiológico y que por lo tanto existe un diálogo al que no podemos escapar entre la historia natural y la historia humana. Nos hace darnos cuenta de que no podemos ya perseguir ese ideal que ha tenido la restauración ecológica tradicionalmente. No podemos ya seguir teniendo el objetivo de restaurar la naturaleza previa a nuestra interferencia. Los ecosistemas de la Tierra hoy son un producto híbrido entre la naturaleza y la cultura. Es en este escenario de hibridación metafísica en el cual los rewilders proponen que lo esencial de la restauración no debe de ser ya conseguir una naturaleza intocada, conseguir una naturaleza en la cual no haya productos híbridos, sino que lo fundamental es recuperar ciclos autónomos, ciclos naturales autónomos, conseguir que los ecosistemas sean capaces de autogestionarse sin nuestra injerencia. Y para ello podemos usar elementos híbridos. Como decía, el ejemplo fundamental de este artículo son los animales ferales. Los caballos ferales son un elemento híbrido, no pertenecen ni a la cultura ni a la naturaleza, pero pueden dotar de autonomía a los ecosistemas a través del rol ecológico que desempeñan. Pueden formar parte de esa recuperación de la funcionalidad y de la autonomía de los espacios. Como ya he comentado en otros vídeos, pero quiero dejar también claro aquí, el hecho de que no haya una deontología asociada a los hechos que descubrimos a través de la ciencia se ve claramente reflejado en que dentro de las opciones que se ofrecen para, por ejemplo, paliar la crisis ecológica, hay diversas ramas con distintas propuestas. Es decir, un ecomodernista piensa que la crisis ecológica puede solventarse a través de la aceleración en el desarrollo tecnocientífico, que la ciencia y la tecnología nos va a dotar de los mecanismos que necesitamos para salir adelante, ¿no?, de la crisis ecológica. Un ecologista tradicional te dirá que hay que volver a vivir como vivían nuestros antepasados, ¿no?, y practicar la agricultura y la ganadería orgánica, mientras que un rewilder te dirá que lo que hay que hacer es restaurar la naturaleza para que vuelva a ser autónoma, para que ese orden espontáneo a partir del cual se rigen los ciclos naturales, mantenga la estabilidad climática. Es decir, la ciencia nos da una información, pero no da pautas autoevidentes sobre lo que debemos de hacer. No estamos observando los hechos puros en ese sentido. Debemos de interpretar y debemos, por lo tanto, de reflexionar desde categorías extracientíficas. En definitiva, y para concluir, rewilding está centrado no en la recuperación de la naturaleza como eso intocado, como eso esencialmente distinto de la cultura, sino que está centrado en recuperar la naturaleza como aquello que es capaz de autogestionarse, como aquello que es capaz de la espontaneidad y de alcanzar un orden a partir de esa espontaneidad. Como el artículo está escrito en inglés, utilizo dos categorías a través de las cuales se ve muy claro. Yo digo que el rewilding ha abandonado la idea del wilderness, de la naturaleza intocada, para abrazar la idea del wildness, que sería algo así como el silvestrismo, feralidad o autonomía, por traducirlo de alguna manera, de la naturaleza. Rewilding ya no persigue el wilderness, sino que persigue el wildness, en inglés. En fin, hasta aquí este primer vídeo introductor a los principios filosóficos de rewilding. Voy a seguir indagando en todas estas cuestiones que he tratado en este vídeo en los siguientes, así que bueno, si os ha gustado, suscribiros y no os lo perdáis y nos vemos en el siguiente.